Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña en este lunes 23 de junio. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Washington reacciona al reciente ataque de Irán contra la base militar más importante de los Estados Unidos en el Medio Oriente. Le tenemos lo último desde la capital del país. Y veremos la maniobra del secretario de Estado Marco Rubio para evitar el cierre del estrecho de Hormuz. Además, los demócratas en Nueva York llevarán a cabo unas elecciones primarias para elegir al candidato a la alcaldía de esa ciudad. Dos candidatos de extrema izquierda lideran las encuestas. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ya. Irán lanzó un ataque contra la base aérea estadounidense Al-Udeid en Qatar, donde está la sede del Comando Central y la mayor cantidad de soldados estadounidenses en el Medio Oriente, unos 10,000. Irán dijo que la cantidad de misiles es igual al número de bombas utilizadas por Estados Unidos este fin de semana. El gobierno qatarí emitió un comunicado en el que afirmaba que las defensas aéreas de Qatar frustraron con éxito el ataque e interceptaron los misiles iraníes sin que se registraran víctimas. Y la Casa Blanca ya emitió una primera respuesta ante este ataque misilístico de Irán contra bases militares estadounidenses en Qatar e Irak. Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump lanzó una advertencia tras el ataque del sábado a objetivos nucleares en Irán. Juan Esteban Silva nos tiene lo último desde Washington, D.C. Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Los saludo desde Washington. Hay respuesta del Departamento de Defensa señalando que todos los lanzamientos fueron interceptados exitosamente. Hablo de esta base militar estadounidense en Medio Oriente atacada por Irán. 6 misiles balísticos de corto y mediano alcance lanzados desde Irán hacia la base aérea de Al-Udeid. No estamos hablando de cualquier instalación, televidentes de Voz News. Es la base aérea más grande que Estados Unidos tiene en toda la región, a 30 kilómetros apenas al suroeste de Doha, propiedad del gobierno qatarí, pero funciona como puesto de mando avanzado del Comando Central de los Estados Unidos, encargado de las operaciones militares en todo el Medio Oriente, capacidad para alojar a más de 10,000 soldados. Un intento de ataque que se da justo después de la operación militar Martillo de Medianoche, que vimos el sábado, la operación más contundente que Estados Unidos ha lanzado contra Irán en décadas. Y el presidente Trump marcando el tono político y justamente criticando al expresidente ruso Dmitry Medvedev, pues por haber sugerido que Rusia y otros países estarían dispuestos a suministrar armas nucleares a Irán. El presidente señalando que eso no se puede permitir. El general Dan Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto, desde el Pentágono, dando detalles de la operación del pasado fin de semana. All 3 sites sustained extremely severe damage and destruction. More than 125 U.S. aircraft participated in this mission, including B-2 stealth bombers, multiple flights of 4th and 5th generation fighters, dozens and dozens of air refueling tankers, a guided missile submarine, and a full array of intelligence, surveillance, and reconnaissance aircraft, as well as hundreds of maintenance and operational professionals. Pero televidentes de Voz News, desde 2021 Irán ha estado enriqueciendo uranio hasta niveles del 60% o cercanos a esa cifra, cuando el acuerdo nuclear de 2015 dejó claro que Irán no podía superar el 3.67%. Esto ha dicho el secretario de Defensa Pete Hegseth sobre el operativo. This mission was not and has not been about regime change. The president authorized a precision operation to neutralize the threats to our national interests posed by the Iranian nuclear program and the collective self-defense of our troops and our ally Israel. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha señalado que cualquier intento de Irán será respondido con determinación. Hay que recordar, el presidente Trump ha señalado que lo que ocurrió el fin de semana pues no es una declaración de guerra, simplemente es un intento para disuadir a Irán de que evite justamente armarse nuclearmente. Las bombas utilizadas fueron diseñadas para perforar estructuras subterráneas fortificadas, así lo ha dejado claro la portavoz Karoline Leavitt. I can assure you the administration is actively and closely monitoring the situation in the Strait of Hormuz, and the Iranian regime would be foolish to make that decision.
En el caso de Fordow, construido dentro de una montaña, y Natanz, con sus centrifugadoras avanzadas, sufrieron daños irreparables. La operación se completó en menos de 3 horas. Irán ni siquiera activó los sistemas de defensa aéreo, lo que da una muestra de lo exitoso que fue este operativo. Como dato de cierre, el precio del petróleo cayendo después del lanzamiento de misiles iraníes hacia Qatar. Y en este caso también la respuesta de Irán hay que señalar deliberadamente suave en contraste con la magnitud del golpe de los Estados Unidos el pasado fin de semana. Pero la Casa Blanca seguirá muy atenta a lo que ocurra en Medio Oriente. Es la información desde Washington para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban, por este reporte. Por otra parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, pidió a China que intervenga para que Irán no cierre el estrecho de Hormuz, vía crucial para el comercio global de hidrocarburos, medida que Teherán contempla tras el ataque de Washington contra instalaciones nucleares iraníes. Animo al gobierno chino en Pekín a que los llame al respecto porque dependen en gran medida del estrecho de Hormuz para su petróleo, dijo Rubio. Si lo hacen, será otro terrible error. Sería un suicidio económico para ellos, aseguró Rubio, quien opinó que la medida supondría una escalada masiva del conflicto para el que la Casa Blanca tiene disponibles respuestas que son devastadoras. Por su parte, China advirtió sobre el riesgo de una propagación de la guerra entre Irán e Israel después de 11 días de bombardeos entre los dos países y ahora la escalada del conflicto. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, también indicó que la comunidad internacional debía hacer más para impedir que el enfrentamiento entre Irán e Israel tenga un impacto más significativo en el desarrollo económico mundial. Pekín insta a las partes involucradas en el conflicto a evitar con determinación la propagación de la guerra y volver al camino de una solución política, declaró el portavoz durante una rueda de prensa. Hay que recordar que China compra alrededor del 80% de las exportaciones de petróleo de Irán. Y el Departamento de Estado está instando a los norteamericanos que viajan al extranjero a tener precaución en todo el mundo en el marco de la guerra entre Israel e Irán, que ya ha escalado. Existe la posibilidad de manifestaciones contra ciudadanos e intereses estadounidenses en el extranjero, declaró el Departamento de Estado en su aviso de precaución mundial. La amenaza surge a medida que grupos terroristas solitarios y otros extremistas violentos continúan planeando posibles atentados en diversas zonas con poca o ninguna advertencia, atacando lugares turísticos, centros de transporte, mercados e instalaciones gubernamentales locales. Y el presidente ruso Vladimir Putin condenó los ataques contra Irán, estrecho aliado del Kremlin, calificándolos de agresión no provocada, sin fundamento ni justificación. Las declaraciones del mandatario ruso se produjeron durante una reunión en Moscú con el jefe de la diplomacia iraní, sin ofrecer, no obstante, ayuda militar públicamente a Teherán. Una agresión no provocada contra Irán que no tiene ningún fundamento ni justificación, lamentó Putin ante el ministro iraní Abbas Araghchi durante una intervención transmitida por la televisión rusa. Nos esforzamos por brindar nuestra ayuda al pueblo iraní, añadió, expresando su satisfacción por recibir a Araghchi para discutir todos estos temas candentes y reflexionar juntos sobre cómo salir de la situación actual. Y para hacer un análisis de estos ataques a objetivos nucleares iraníes y sus posibles consecuencias geopolíticas, tenemos con nosotros al coronel retirado del Ejército y ex subsecretario adjunto de Defensa del Hemisferio Occidental, Sergio de la Peña. Sergio, bienvenido de nueva cuenta a Voz News. Comencemos con esto, con los ataques de Irán hacia estas bases militares de Estados Unidos el día de hoy. Primero quisiera preguntarte cómo los ves, porque de alguna manera parecen ataques moderados en algún sentido, y cuál podría ser la reacción de Estados Unidos ante ello. Mira, esto es típico y sigue el patrón que han utilizado anteriormente. Lanzamos un ataque contra Irán y ellos típicamente responden con un ataque contra una de nuestras bases. Eso lo hacían cuando tenían nosotros soldados en Irak. Y Irán indicó que si los Estados Unidos atacara, ellos iban a contestar en una manera como lo vimos. Ahora, el presidente Trump también dijo que el propósito de los ataques que inició los Estados Unidos era para destruir el programa atómico que está desarrollando Irán. Y dijo que nomás eso es lo que quería hacer. Pero también indicó
que si había ataques en contra personal o instalaciones de los Estados Unidos, él iba a responder. Así que yo no quiero ponerle palabras en la boca del presidente o del secretario de Defensa o el secretario de Estado, pero típicamente lo que sucede sigue un patrón. Lo único que es diferente con el presidente Trump, que es impredecible. Él dice qué es lo que va a hacer, precisamente cuándo y cómo es otra cosa. Entonces él mantiene esa libertad de maniobrabilidad. Y lo que hemos visto es que el presidente Trump está restableciendo la disuasión que perdimos bajo la previa administración del presidente Biden, donde salimos de Afganistán de una manera vergonzosa que lo más posible provocó la invasión de Rusia a Ucrania y la invasión de Hamas a Israel. Claro, ahora, ¿cómo calificas desde el punto de vista militar la ejecución de la operación del sábado de Estados Unidos sobre Irán? El único país que tiene la capacidad de hacer lo que hicimos es los Estados Unidos. La tecnología era tremenda, ningún avión, ni siquiera fueron detectados por los sistemas antiaéreos de Irán. Entraron, salieron y regresaron. Acuérdate que esos aviones, los dedos salen de Whiteman Air Force Base en Missouri. Así que es un viaje sumamente largo. La coordinación para abastecerlos en el aire, que el acompañamiento de aviones de caza, porque esos son aviones bombarderos, y toda la coordinación que se requiere para que se lleve a cabo ese tipo de misiones es algo sumamente impresionante. De verdad que sí. Bueno, hemos escuchado varios reportes en donde básicamente la operación duró alrededor de 40 horas, si no es que un poco más. Estos bombarderos cargando estas bombas que pesan 30,000 libras cada una. Imagínate, de verdad, algo increíble. Ahora, la pregunta es, después de estos ataques, ¿está disminuido el régimen de Irán desde el punto de vista militar y dentro de su población? ¿Cómo lo ves? No, claro que sí. Mira, si tú tomas en cuenta que entramos y salimos y no fuimos detectados, obviamente ellos están ya disminuidos en su capacidad bélica. Eso no quiere decir que no tienen capacidad para lanzar ataques más controlados como lo que vimos en contra Qatar. Y luego, si has notado, la frecuencia y el volumen de misiles que está entrando a Israel se ha reducido. Eso quiere decir que ellos están perdiendo la capacidad de hacer manufactura de estos cohetes y poco a poquito no tienen la misma capacidad que tenían cuando empezaron. Hay que tomar en cuenta también que mucho del liderazgo militar y político de Irán ha sido reducido. Y lo más importante es tomar en cuenta los apoderados que tienen. Hamas está en una situación pésima. Los Houthis ya no están hostigando a la navegación por el Bab el Mandab, la entrada al Mar Rojo. Los Hezbollah, la misma situación. Después de que tuvieron los problemas con los beepers y los radios, no tienen la misma capacidad. Muchos de ellos están fuera de acción. Así que lo que estamos viendo es que la capacidad bélica que tenía antes Irán está muy, muy disminuida. Y si notas, ahorita está en Rusia, o los representantes de él están en Rusia. Así que todo esto se tiene que tomar en cuenta como un país debilitado. Claro. Y ahora es el momento de reducir el conflicto con una negociación. Rápidamente, Sergio, hay varios puntos que quisiera preguntarte. Se nos está terminando el tiempo, si lo podemos responder un poco de manera más breve para alcanzar a abordarlos. Te preguntaría también, ¿qué papel van a tener China y Rusia en este conflicto? Un papel grave, un papel importante, porque la restricción en el flujo de petróleo del Golfo Perse que sale por el Estrecho de Hormuz daña más a China que cualquier otro país. Así es. Bueno, ya vemos que China está pidiendo que no se cierre. Vamos a ver qué es lo que sucede. Rusia no ha externado un apoyo, al menos público, a Irán como tal. Vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Ahora, también te pregunto, ¿hay algún tipo de peligro de que se active alguna célula terrorista iraní en los Estados Unidos, que intenten hacer un ataque, o en Europa? No, claro que sí. Acuérdense que
400 personas entraron a los Estados Unidos que estaban en la lista de terroristas. 1,5 millones de personas entraron que son gotaways, que no sabemos la mínima idea de quién son. Así que es muy posible que esa gente esté aquí. Sabemos que hay una buena colaboración entre Venezuela e Irán y ellos les pueden haber dado pasaportes venezolanos, así que algunas de esas gentes que entraron de Venezuela posiblemente no son venezolanos, sino son iraníes. A todo eso obviamente es preocupante y lo que yo advierto al pueblo norteamericano es que si ven algo sospechoso, repórtenlo. Así es. Y finalmente, rápidamente, ¿qué tan rápido podría Irán recuperar su capacidad de desarrollar fuerza nuclear? Va a ser muy difícil con la destrucción de todas estas instalaciones. Eso no quiere decir que no hayan escondido algunas de las materias, y hay que tomar en cuenta de ya que tienes el conocimiento no lo puedes bombardear, y ese conocimiento es crítico, pero entonces llega cuál es la voluntad de ellos a tratar de reconstruir esa capacidad. Por supuesto. Ahora, también tener en cuenta que Israel ha dado de baja ya a varios científicos que participaban en el desarrollo de esta fuerza nuclear. Hay que estar muy atentos a lo que suceda con este conflicto. Como siempre, gracias por estar con nosotros en Voz. Muchas gracias, Karen. Un placer, como siempre. Y por otra parte, el Congreso ha reaccionado en las últimas horas al ataque ordenado por el presidente Trump a las instalaciones nucleares en Irán. Algunos legisladores están preparando resoluciones para intentar frenar la participación de Estados Unidos en el conflicto, mientras que otros han manifestado su pleno apoyo al presidente. Vanessa Vallejo nos cuenta cómo avanzan estas discusiones. Vanessa. Tras la decisión del presidente Donald Trump de atacar las instalaciones nucleares en Irán, el Congreso está dividido. La mayoría de los republicanos apoya la decisión del presidente, mientras que la mayoría de los demócratas cree que el presidente debió primero pedirle autorización al Congreso antes de realizar esa operación. El speaker Mike Johnson, una de las voces más importantes que apoya al presidente Trump, dijo en un post en X lo siguiente: el presidente respeta plenamente la facultad del artículo 1 del Congreso y el ataque necesario, limitado y selectivo de esa noche sigue la historia y la tradición de acciones militares similares bajo presidentes de ambos partidos. Pero no todos los republicanos piensan igual. Hay quienes se oponen a la decisión del presidente Trump. Los senadores Rand Paul de Kentucky y Lisa Murkowski de Alaska han afirmado que solo el Congreso tiene la facultad de autorizar la guerra. En la Cámara de Representantes, Thomas Massie, republicano por Kentucky, prepara una resolución sobre poderes de guerra que bloquearía la participación de Estados Unidos en Irán. Y pues sobre esta resolución el presidente Trump le ha contestado a Massie con un post en Truth diciendo lo siguiente: Massie debería dejar de fingir y empezar a priorizar a los Estados Unidos, pero no sabe cómo lograrlo. El presidente Trump también dijo que MAGA debería dejar de lado a este patético perdedor. Mientras tanto, entre los demócratas, particularmente Alexandria Ocasio-Cortez, ha hablado de un impeachment. La representante ha dicho lo siguiente: se ha arriesgado impulsivamente a lanzar una guerra que podría atraparnos durante generaciones. Es absolutamente y claramente motivo de impeachment. Pero tampoco entre los demócratas hay consenso. Escuchemos, por ejemplo, lo que dijo el senador Fetterman al respecto de las declaraciones de Alexandria Ocasio-Cortez. She knows it, I know it, we all know it, that's not going anywhere. And, you know, he's been impeached twice, and now he's still our president as well now, too. So it's not going anywhere, and I don't think that's helpful. And I think if you throw that term around, that actually diminishes what the severity of what impeachment is really reserved for. Pues según el Consejo de Relaciones Exteriores, el expresidente Barack Obama lanzó más de 26,000 bombas en Siria, Irak, Afganistán, Libia, Yemen, Somalia y Pakistán solo en 2016. De modo que además de los aspectos constitucionales, para muchos parece haber un doble estándar en las acusaciones que están realizando hoy los demócratas y que no parecieron ser un problema cuando otros presidentes, incluyendo Barack Obama, realizaron este tipo de operaciones en otros países. Gracias, Vanessa, por ese reporte. Por otra parte, Israel lanzó una nueva ola de bombardeos contra Irán y apuntó, entre otros, a uno de los cuarteles de la Guardia Revolucionaria, la fuerza de élite del régimen iraní, así como la prisión de Evin, ambos en Teherán.
Según el ministro de Defensa Israel Katz, las fuerzas israelíes llevaron a cabo el lunes ataques de una potencia sin precedentes contra objetivos del régimen, entre ellos la prisión de Evin, el cuartel general de la seguridad interna de la Guardia Revolucionaria, así como de una sede de una fuerza paramilitar de voluntarios. Además, Israel llevó a cabo un nuevo ataque contra las instalaciones nucleares de Fordo en Irán, así lo informó un medio de comunicación iraní. Así nos vamos a la pausa comercial. Un guardia de seguridad evita una tragedia mayor durante un tiroteo dentro de una iglesia en Michigan. Ya volvemos con esto y más a Voz News. Autoridades del estado de Florida anunciaron el rescate de 60 niños como parte de la operación Ojo de Dragón en el área de la bahía de Tampa. Como resultado de la operación, se detuvo a 8 acusados, uno de ellos por tráfico de seres humanos. El U.S. Marshal William Berger informó que lo excepcional de esta operación fue que se recuperó a menores de entre 9 a 17 años de edad desaparecidos en estado crítico. Además, se les proporcionó atención física y psicológica. Esta operación incluyó además asistencia de seguimiento con la esperanza de que estos jóvenes no vuelvan a las calles para ser victimizados de nuevo, agregó Berger. Los 8 acusados se enfrentan a cargos que van desde la trata de seres humanos, la puesta en peligro de menores y la posesión y el tráfico de drogas. En otros temas, mañana martes se llevarán a cabo las primarias demócratas en Nueva York, en las que se busca elegir al candidato del Partido Azul para las elecciones a la alcaldía de la ciudad neoyorquina. Andrew Cuomo, quien renunció a la gobernación del estado de Nueva York en 2021 tras diversas acusaciones relacionadas con acoso sexual, es uno de los favoritos en diversas encuestas, seguido o junto, mejor dicho, a Zoran Mamdani, un inmigrante musulmán de Uganda de 33 años con ideas socialistas extremas y quien, según un sondeo de Emerson College, ha tomado una ligera ventaja y podría convertirse en el elegido de los demócratas. En la carrera electoral también está Adrienne Adams, presidente del Consejo Municipal, Brad Lander, contralor municipal que fue arrestado por agentes de ICE frente a un tribunal federal de inmigración, entre otros candidatos. Y una juez federal de Tennessee denegó la solicitud del gobierno federal de mantener al inmigrante salvadoreño Kilmar Ábrego García detenido mientras procede su caso penal por tráfico de personas y otros delitos. Sin embargo, el salvadoreño seguirá bajo custodia hasta una audiencia programada en la que se determinen las condiciones de su libertad condicional. Holmes dictaminó que Ábrego García no representaba un riesgo de fuga ni constituía un peligro para la comunidad, contrario a las repetidas afirmaciones del gobierno que han descrito al salvadoreño como un miembro de la peligrosa banda MS-13. Ábrego García fue deportado en marzo a El Salvador y devuelto en junio a los Estados Unidos para enfrentar cargos federales por tráfico de inmigrantes ilegales y conspiración con otros para llevarlo a cabo. Y un guardia de seguridad abatió a un hombre que abrió fuego en el exterior de una iglesia de Michigan durante un servicio religioso. El sospechoso fue identificado como un joven de 31 años que acudía a la iglesia con su madre. Durante el hecho, una víctima recibió un disparo en la pierna, según informó el Departamento de Policía de Wayne. Las autoridades informaron que desconocían el motivo concreto del sospechoso o por qué había elegido como objetivo a la iglesia cristiana, pero afirmó que llevaba un arma larga y un arma de mano, además de equipo táctico. En un video difundido por la iglesia se ve a los fieles que se agachaban detrás de sus asientos antes de correr hacia la parte trasera de la iglesia para resguardarse del ataque. El jefe de la policía de Wayne, Ryan Strong, dijo que los feligreses y los miembros del personal de la iglesia estaban entrenados para responder a situaciones de emergencia. El presidente interino de Siria, Ahmed al-Ashar, prometió este lunes que quienes participaron en un atentado suicida contra una iglesia cristiana en Damasco enfrentarán a la justicia. Además, llamó a la unidad tras el atroz ataque. Y es que este ataque suicida, perpetrado este domingo contra la iglesia cristiana de Mar Elías en Siria, dejó a al menos 22 civiles muertos y 52 heridos, según informó la agencia de noticias AFP. El atentado, atribuido por las autoridades sirias a un miembro del grupo terrorista del Estado Islámico, ocurrió durante
durante una misa dominical. El Ministerio del Interior sirio detalló que el atacante, identificado como afiliado a ISIS, ingresó a la iglesia, abrió fuego contra los presentes y detonó un chaleco explosivo, causando la muerte y heridas a numerosas personas, como lo vemos en las imágenes. Y escuché esto, al menos 10 personas, incluyendo una niña de 11 años, murieron en bombardeos rusos la madrugada del lunes en la región de Kiev, la capital de Ucrania. Estos nuevos bombardeos se producen cuando los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Ucrania desde el 2022 se encuentran en un punto muerto. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, de visita en Reino Unido para hablar de cooperación en materia de defensa, denunció un ataque totalmente cínico. El bombardeo comenzó poco antes de la medianoche y duró más de 4 horas, primero con drones explosivos y luego con misiles balísticos y de crucero. En Kiev los ataques alcanzaron varios vecindarios y destruyeron, entre otros, toda una parte de un edificio residencial de varios pisos. Y la OTAN dará un enorme salto hacia adelante con la aprobación de un aumento de los gastos militares al 5% de cada Producto Interno Bruto. Así lo afirmó este lunes el secretario general de la Alianza Transatlántica, Mark Rutte. La OTAN realizará esta semana una cumbre en La Haya, Países Bajos, en que los países del bloque se proponen aprobar una elevación de los gastos militares nacionales al 5% de cada Producto Interno Bruto de cada país miembro de la organización. Por cierto, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, mostrando una carta de la OTAN como respaldo, insistió este lunes que su país no tendrá que aumentar su gasto en defensa al 5% del PIB, aunque los diplomáticos de la Alianza Atlántica sostienen lo contrario. 5 cuerpos fueron encontrados este fin de semana en un autobús calcinado en el puerto de Acapulco, en el sur de México, así lo informaron las autoridades. El hallazgo de los cadáveres ocurrió luego de que las autoridades recibieran un reporte sobre un autobús que se incendiaba en las calles de la ciudad. El fuego fue apagado por los bomberos y en el interior del autobús fueron encontrados 5 cuerpos sin vida, calcinados, precisó la secretaria de Seguridad Pública local. Y mire, Acapulco se ha visto golpeado en los últimos años por la violencia ligada a las bandas del crimen organizado que se disputan lucrativas rutas del narcotráfico en esa zona. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy. Como le informamos, el día de hoy Irán atacó bases militares de los Estados Unidos en Qatar e Irak en respuesta a los ataques del fin de semana en contra de sus plantas nucleares. ¿Pero qué significa esto para los Estados Unidos y hacia dónde va ahora la guerra entre Israel e Irán? Para ello, le damos la bienvenida a nuestros analistas, Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Y bueno, antes de abordar lo que ocurre el día de hoy, vámonos hacia atrás y cómo se dieron estos ataques. El viernes nos despedíamos en el noticiero y lo tocábamos aquí en el panel justo con la noticia de que el presidente había anunciado que iba a tomar 2 semanas para tomar una decisión de si apoyar de pleno a Israel o no y de si involucrar a los Estados Unidos o no activamente en este conflicto. Eso fue el viernes. Recuerdo que nos sorprendió de alguna manera a todos el anuncio de esa pausa y finalmente el sábado se dan estos ataques. Quiero comenzar contigo, Alfonso. ¿Cómo ves la ejecución de estos ataques de Estados Unidos en contra de estas plantas nucleares de Irán? Extraordinario, efectivo, profesional. O sea, hay que estar impresionados con la tecnología y la capacidad de ejecución de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. O sea, el poder... Primero, mantuvieron el silencio, tanto que se ha dicho de Hegseth, que hay muchas filtraciones, que no sabe manejar secretos, que maneja la información confidencial y clasificada irresponsablemente. La verdad es que nadie sabía que esto estaba sucediendo. De hecho, esos B-2 que salieron antes, que salieron varios informes informando sobre que acababan de salir de espacio americano hacia el Pacífico, pues aparentemente eso fue todo un engaño, ¿verdad? Yo creo que fue muy, muy efectivo.
el poder enviar estos aviones desde Missouri y que puedan penetrar el espacio aéreo iraní y lanzar con esa precisión estos misiles de gran capacidad y destruir estas facilidades, instalaciones nucleares, pues yo creo que es increíble. Dicho eso, yo creo que honestamente yo entiendo cuál es la visión del presidente Trump. Yo sé que hay mucho debate sobre esto, pero creo que los que están debatiendo esto están en los extremos, ya sea que son neoconservadores o aislacionistas. Yo creo que el presidente Trump honestamente ve esto con un objetivo ulterior de lograr paz y estabilidad en el Medio Oriente. Yo creo que le dio 2 meses a Irán para que negociaran, que acabaran con su capacidad nuclear. Incluso les dio la oportunidad de que ellos pudieran continuar con su programa nuclear para fines pacíficos, civiles, con tal que el uranio fuera enriquecido fuera de Irán, como hacen otros países, y ellos se negaron o le estaban dando largas al asunto. Y finalmente, después de 2 meses, ahí fue que empezó el ataque israelí. Yo creo que Trump entiende, el objetivo es destruir su capacidad nuclear. Yo creo que eso se ha hecho, hay algo de debate sobre ello todavía, pero yo creo que en términos generales sí se ha logrado. Y ahora creo que se abre la puerta para que Irán se abra a negociar. Yo creo que eso es una posibilidad grande, ya estamos empezando a ver indicios de eso. Sí, aquí vemos una respuesta inmediata. Irán tenía que responder, por lo menos para salvar cara internamente con su gente. Pero yo creo que aquí hay una posibilidad de que en vez de que esto se escale, que esto termine y nos abramos un proceso de paz que puede llevar a muchas cosas interesantes. Vanessa, ¿cómo ves esta estrategia por parte de la administración del presidente Trump? Pues muy interesante todo lo que ha hecho el presidente y muy, sí, asombrosa toda esta operación. Yo ya quiero que salgan los libros y las películas para enterarnos de todos los detalles y de cómo se hizo todo esto. Ahora, lo que viene es bien interesante porque yo creo que en cierta medida el presidente llega a este punto y toma esta decisión en gran medida, en realidad, por todo lo que ha venido ocurriendo de parte de Israel. Es decir, Israel llega a un punto en el que yo creo que le presenta al presidente Trump una información y una situación que para él es, digamos, lo lleva a tomar la decisión de efectivamente bombardear estas instalaciones nucleares. Pero si no fuera por Israel, pues seguramente esto no hubiera pasado. Israel que dejó prácticamente el terreno despejado para que eso pasara, ¿no? Ahora, la pregunta es, porque en muchas ocasiones a través de la historia Israel ha dado golpes muy fuertes e Irán en realidad hace lo que yo creo que está haciendo en este momento. Medio voltea la cara, medio espera que Estados Unidos como que lo que hace Irán es esperar que Estados Unidos como que se distraiga con otro asunto y vuelven y recuperan toda la fuerza. ¿Sí? Ellos son expertos en hacerse los locos, que es un poco que creo el ataque que acabamos de ver. No sé, porque una cosa es lo que vaya a hacer el presidente Trump y otra cosa es las intenciones de Israel. Es decir, Israel ya está contento con lo que ha pasado, está contento con lo que ha logrado hasta ahora y sentarse a una negociación, o quiere llegar más a fondo, o cree que lo que ha hecho no es suficiente para definitivamente terminar con Irán como una amenaza para Israel y en general para el mundo entero. Entonces creo que aquí no es solo como Trump, lo que diga el presidente Trump, que ya ha dicho, lanzó esta tarde un comunicado diciendo que él está contento con que le hayan avisado y que cree que Irán ahora puede negociar y que él estará también contento para como impulsar a Israel a que haga lo mismo. Pero vamos a ver cuál es la posición de Israel y si está contento con esto y si cree que esto ya es suficiente para acabar, porque sería un error también llegar hasta este punto y de pronto Israel considera que no es suficiente y que necesitan un empujón más. Al parecer, Netanyahu mencionaba el domingo que ellos están muy cerca de sus objetivos, sin especificar cuáles son esos objetivos. Y parte de lo que veíamos, incluso de lo que se puede interpretar de algunas publicaciones, de acuerdo a algunos analistas, por parte del presidente Trump, diciendo de alguna manera que debería de venir, o insinuando que debería de venir un cambio de régimen en Irán. También eso deja la puerta abierta. ¿Qué es parte de esos objetivos? ¿El que haya un cambio, el derrocar de alguna manera al régimen iraní en este momento de los ayatolás? ¿O cuál es
el objetivo principal y qué viene adelante. ¿Cómo lo ves, Orlando? ¿Cómo ves en general la operación? ¿Y qué pudiera ser parte de estos objetivos en relación a un potencial cambio de régimen? Bueno, yo creo que eso definitivamente está sobre la mesa. Al final, el propósito, creo que tanto de Estados Unidos como de Israel, debe ser una región en paz, una región sin amenazas reales, una región en la que el terrorismo no reciba financiamiento de un Estado, y eso todo lleva a la misma conclusión, y es una región en la que Irán no esté en manos de un régimen teocrático fundamentalista que odia a Estados Unidos y odia a Israel. En un principio, digamos, la amenaza inminente es que ese régimen teocrático desarrolle un arsenal nuclear. En teoría, esa amenaza acaba de ser enterrada, pero el régimen teocrático sigue ahí. Y existe un riesgo de que si el régimen continúa y hay un cambio de administración, eso pudieran aprovecharlo, como lo han hecho en el pasado, para, como mencionaba Vanessa, coger fuerza y nuevamente retomar los planes de volverse una potencia nuclear en el continente. Eso podría lograrlo con una administración que, por ejemplo, trate de extender la política exterior de Barack Obama, que fue la que al final fortaleció al régimen iraní y la que afortunadamente Donald Trump está deshaciendo. Por lo tanto, yo creo que, a ver, aquí, como dijo Donald Trump, lo políticamente correcto no es hablar de cambio de régimen, pero yo creo que aquí todos están viendo esto de una manera fría. La oportunidad es única, es tremenda. Irán, además con este ataque simbólico y vergonzoso de hoy, en el que claramente demostró que no tiene real capacidad de hacer daño y que tiene muy pocas intenciones de molestar a Estados Unidos, no es una amenaza militar tremenda. Está en un momento vulnerable, el régimen está débil, hay muchas incitaciones a que haya una revuelta popular. Han sacado a pasear, han desempolvado al príncipe heredero Pahlavi, lo que significa algo. Es decir, se está armando claramente un escenario de cambio de régimen. Es una palabra, es una expresión que a muchos los altera. Yo creo que tiene que ver con la experiencia de Irak y Afganistán. No necesariamente toda guerra termina mal, toda incursión de Estados Unidos militar termina mal. Hay ejemplos clarísimos, está la operación Causa Justa de Panamá, está la operación de Granada que evitó que en el Caribe se desarrollara otra Cuba. Hay ejemplos de intervenciones exitosas, pero eso obviamente se tiene que hacer de una manera muy realista, muy clara, pero lo que sí es que queda claro es que la oportunidad es única e Israel no la va a dejar pasar. Escuchaba durante el fin de semana varios analistas y por ahí en alguno de estos reportes decían que Jamenei incluso ya estaba preparando quién podría ser su sucesor en caso de que a él le diesen de baja. ¿Qué tan factible es que se pueda derribar al actual régimen iraní? Eso te lo pregunto, Alfonso. Y bueno, esa sería la pregunta. ¿Qué tan factible es? Sí, bueno, no creo que... Bueno, tumbarlo... No sé, honestamente no sé, no creo que Estados Unidos ni Israel sepan exactamente. Yo voy a tratar de calmar un poquito las tendencias neoconservadoras de mi compañero Orlando, porque ya está cambiando el régimen de Irán. Mira, yo pensé que sí iba a colapsar, pero el régimen no ha colapsado. Y la verdad es que aunque se puedan crear las circunstancias para que colapse, lo que estoy viendo es que tampoco está claro qué es lo que vendría después. Porque por un lado sí está el hijo del Shah haciendo entrevistas de televisión, teniendo distintos eventos para hablar, e incluso teniendo reuniones de trabajo hablando de un gobierno de transición. Pero sé que hay otros grupos que se oponen al regreso del Shah. Incluso ya hay consultores americanos que se están afiliando con un grupo o con otro. Yo no sé lo que vendría después. El pueblo también está todavía bajo ataque de Israel, de misiles, ¿verdad? La gente no está pensando en cambiar el régimen, están pensando en cómo sobrevivir. Entonces yo no creo que sea tan fácil. Recordemos, este fin de semana tuvimos al vicepresidente de los Estados Unidos, a Marco Rubio, a Pete Hegseth en los shows de análisis del domingo, diciendo que esto no era cambio de régimen. Yo creo que Trump saca ese mensaje que sí,
confunde un poquito, pero yo creo que es un mensaje al régimen de Irán diciendo, si ellos no ceden y no se abren a la negociación, entonces pudiera darse un cambio de régimen. Si ellos exageran su respuesta con ataques agresivos a Estados Unidos o ataques terroristas dentro de Estados Unidos, entonces sí hay una gran posibilidad de que esto sea, de que se busque un cambio de régimen. Yo creo que así es que yo analizo el mensaje de Donald Trump, pero yo creo que sí aquí hay un interés legítimo de que se calme la situación, porque recordemos, este no es el Irán de antes, que ahora de pronto puede restablecer su programa nuclear. O sea, esas instalaciones prácticamente se han destruido por completo. E Israel ha asesinado a más de 20 científicos nucleares especializados en el desarrollo de armas nucleares. O sea, Irán, o sea, de la noche a la mañana no va a sacar a desempolvar a otros 20 científicos para empezar a desarrollar un nuevo programa. Ahora, o sea, el régimen asegura... una circunstancia diferente. Ahí, Alfonso, el régimen asegura que ellos habían movido supuestamente de una de estas centros de desarrollo nuclear lo más importante y han querido hacer ver como que el ataque no fue tan efectivo como lo presenta Estados Unidos. Eso es lo que ellos dicen. Ahora, otra cosa que a mí me llama la atención y quisiera preguntarles qué opinan ustedes es la fuerza con la que responde Irán, si bien es cierto es que sí, bombardea estas dos bases militares de Estados Unidos hoy. Primero, avisó antes para prevenir muertes, avisó antes y luego especifica que lo está haciendo en una proporción a lo que ellos recibieron. O sea, supuestamente habían lanzado el mismo número de misiles que ellos recibieron por parte de los Estados Unidos. Vaya, una respuesta simbólica, no una respuesta aguerrida. ¿Cómo se interpreta esto, Vanessa? ¿Está debilitado el régimen iraní? Sí, claro, está debilitado, pero también creo que de nuevo es el patrón que ellos siempre han utilizado. Es un patrón de que cuando se ven acorralados distraen, se hacen los que, ok, vamos a negociar, sentémonos y luego vuelven y se recuperan. Yo creo que a este punto, y vuelvo a lo que decía antes, Israel debe estar diciendo, hemos hecho de todo, hemos hecho toda esta operación que incluye infiltración, hombres en el terreno, decapitar a la cúpula, pero además lo de los científicos. O sea, yo creo que ya Israel ha invertido tanto que yo no sé cuál sea la información de Israel, pero yo creo que están dispuestos, si ellos consideran que la situación actual en lo que han dejado a Irán no es suficiente para garantizar la seguridad de Israel en los próximos años, yo creo que están dispuestos a seguir adelante. Creo que por eso el presidente Trump también es que sus decisiones van a depender de cómo reaccione Israel. Claro. No sé, yo sí creo que hay una posibilidad, yo creo que hay una posibilidad grande de que Israel quiera terminar esto, ir más a fondo con el asunto. Rápidamente, porque se nos está terminando el tiempo para este tema, nos tenemos que ir a una pausa, pero quiero abordar eso que me parece sumamente importante y es la postura de varios legisladores demócratas que buscan condenar o que han condenado ya la decisión tan importante que ha tomado el presidente, sobre todo en el contexto de que el presidente Trump está tratando de resolver un problema que fue creado por la administración de Obama, que le dio millones de dólares a Irán y que gracias a ello ellos pudieron desarrollar más este programa nuclear. Lo mismo sucedió con la administración Biden y ahora que toma esta decisión el presidente Trump lo han atacado, lo han condenado e incluso condenan el hecho de que no haya consultado al Congreso para tomar esta acción cuando otros presidentes lo han hecho. ¿Cómo lo ves, Orlando? Bueno, eso es completamente ridículo. Primero, esta ha sido una operación mega eficiente, impecable, sin ningún tipo de consecuencia real para Estados Unidos. Pero es que además ha sido excesivamente precisa. Estamos hablando de un número de misiles mínimo. En contraste, Barack Obama fue, recordamos, ¿no? el bombardeador en jefe, ¿no? Casi que el presidente que más misiles lanzaba sin ningún tipo de accountability. No respondía absolutamente a nadie. Y además lo hacía sin discreción y claramente sin sentido estratégico. Entonces es patético, pero lo más vergonzoso aún es que estamos viendo republicanos que se han sumado al eco demócrata condenando una decisión completamente legítima y necesaria del presidente de Estados Unidos que hasta los países europeos que le tienen alergia a Donald Trump han reconocido.
Así es, y en el caso de Alexandria Ocasio-Cortez diciendo que esto es motivo para buscar la destitución del presidente. Karina, rápidamente, 99% de todas las intervenciones militares de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial no tenían autorización del Congreso. Y como bien dice Orlando, Barack Obama lanzó misiles en Libia, en Siria, y los demócratas se quedaron bastante calladitos. Así es, con eso nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros que aún hay más aquí en el panel de Voz News. Los neoyorquinos saldrán el día de mañana a las urnas para votar entre 11 candidatos demócratas compitiendo en las primarias por la alcaldía. El exgobernador Andrew Cuomo y el asambleísta de izquierda Zoran Mamdani, así como el contralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, encabezan la lista de la mayoría de las encuestas. Regresamos con nuestros analistas para hablar de ello y de la relevancia de esta, que es una de las ciudades más importantes del país, la ciudad de Nueva York, que además ha estado en la atención de los titulares. Sabemos que el actual alcalde se va a postular como independiente después de todo lo que ha pasado con el Partido Demócrata. Pero vámonos a quienes están encabezando las listas y comienzo contigo, Orlando, porque uno de ellos, hay dos de los que están encabezando. Uno es el exgobernador que tuvo que renunciar en 2021 y el otro es precisamente Zoran Mamdani. Si nos puedes dar un perfil de ambos y de lo que representa que sean ellos quienes encabezan las preferencias en las encuestas. Bueno, es terrible y asusta mucho por la ciudad de Nueva York. Sabemos que Nueva York no está bien, pero esto la condenaría a estar muy, muy mal. Primero el caso de Cuomo, pues todos recordamos cómo fue la gestión de Cuomo, un terrible, absolutamente, como gobernador de Nueva York, pero además salió por la puerta de atrás, el escándalo de acoso sexual que tuvo con trabajadoras, un desastre cómo manejó todo el tema de la pandemia en su momento. Cuomo, yo creo que es claro que le haría muy mal a la ciudad de Nueva York, pero tenemos el caso de Zoran Mamdani. ¿Quién es Zoran Mamdani? Es un extremista, es ciudadano de Estados Unidos de apenas 8 años, nació en África, de ascendencia india, musulmán, pero además es un comunista dogmático. Ya ha propuesto que si llega a ser alcalde va a congelar los precios de los arriendos en Nueva York, va a aumentar considerablemente el impuesto de los ricos para sostener supermercados gratuitos, supermercados del Estado, salud absolutamente gratuita. Es un antisemita puro y duro, ha clamado en contra de los judíos en la ciudad del Estado de Israel, pero además simpatiza con las peores causas del mundo. Yo creo que es un peligro y aterradoramente en la última encuesta de Emerson está liderando, está incluso sobre Cuomo, que ojo, nos aterra Cuomo, pero yo creo que entre Cuomo y Mamdani, pues el menos malo. La verdad es que preocupa mucho la ciudad de Nueva York. Yo le tengo mucho aprecio a la ciudad de Nueva York, creo que es una gran ciudad con un potencial tremendo, pero esto la terminaría de hundir por completo. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? ¿Compartes la opinión de Orlando? Sí, Mamdani es un hombre muy preocupante y es como esas fascinaciones extrañas que están teniendo los demócratas jóvenes hacia irse hacia extremos completamente, a veces impensables. Es decir, efectivamente, Mamdani, por ejemplo, propone que el Estado tiene que abrir tiendas para que esas tiendas vendan los productos normales como la leche y los huevos por debajo del precio de mercado, para que entonces obligara a los comerciantes o a que quiebren o a que bajen ellos los productos. Es decir, este hombre lo que quiere hacer es crear como una pequeña, no sé, Moscú en medio de Nueva York. Y en medio de todos los problemas que estamos viendo de antisemitismo, que este hombre esté alcanzando esa popularidad tan grande, además que precisamente esta imagen que estamos viendo un hombre al lado de Mamdani con un cartel por los trans.
sea, este hombre es como la unión de todas las pesadillas progres más extremas que a uno se le puedan ocurrir. Se convertiría en el primer alcalde musulmán de Nueva York, además es antisemita, además quiere que se convierta en una capital socialista de lo más extremo, pero entonces además está con los grupos todos estos que piden el apoyo trans. Es una pesadilla de lo más extremo y preocupa que esté ganando esta popularidad, porque la última encuesta que yo revisé el viernes, él estaba a 10 puntos por debajo de Cuomo en la mayoría de encuestas. Y resulta que hoy no solo es que lo ha igualado, sino que está 3 puntos por encima de Cuomo. Y es un muchachito de 33 años. Entonces, ¿qué está pasando en el Partido Demócrata? ¿Qué está pasando en Nueva York? ¿Y cómo llegan a esos extremos? Claro, cerramos contigo este tema, Alfonso, antes de pasar al siguiente, y te preguntaría, además de tu opinión sobre esto, también qué posibilidades tiene el actual alcalde Eric Adams de reelegirse. Bueno, las tiene. O sea, Eric Adams yo creo que reconoció que no tenía posibilidades dentro del Partido Demócrata y está aspirando como independiente. Las elecciones son en noviembre. Yo creo que los candidatos demócratas, bueno, todos los candidatos, incluso Adams, tienen problemas, ¿verdad? Él le habían radicado cargos, el gobierno federal decidió retirárselos después de que convenientemente Adams llegara como un acuerdo con la administración Trump para colaborar en los esfuerzos de inmigración, las redadas, las deportaciones en Nueva York. Pero yo creo que Adams tiene posibilidades. El problema con los demócratas es que, nuevamente, o sea, aquí la posibilidad es entre un comunista que ha dicho que quiere globalizar la intifada o un acosador sexual que renunció a la gobernación de Nueva York por esas alegaciones, ¿verdad? O sea, es terrible. Lo de Mamdani, obviamente, hago eco a lo que han dicho Vanessa y Orlando, mira, sí se debe al resurgir de la izquierda dura en el Partido Demócrata desde Bernie Sanders en el 2016. Yo creo que es un fenómeno que tiene mayor impacto y creo que estos candidatos son más viables en jurisdicciones muy de izquierda, no realmente a nivel nacional. Y lo vemos en Nueva York, o sea, que sigue creciendo un hombre que, o sea, a nivel nacional ha hecho todo lo que tiene que hacer para que la mayoría del país lo vea como un extremista, pero en Nueva York, sin embargo, sigue subiendo. Entonces yo creo que en estas jurisdicciones de izquierda sí lo que estamos viendo es que cada vez más la base, indudablemente, sobre todo los jóvenes, se están moviendo hacia la extrema izquierda. Claro. Y eso es lo que lleva a esta polarización que vemos en el país. Pero yo creo que él tiene posibilidades también. Nueva York pudiera terminar con alguien que dice públicamente que hay que globalizar la intifada. Bueno, increíble. Vamos a estar al pendiente de lo que suceda en la jornada del día de mañana y, por supuesto, informarlo aquí. Vámonos brevemente a este siguiente tema. Se nos termina el tiempo, pero es importante abordarlo porque durante el fin de semana una juez federal de Tennessee denegó la solicitud del gobierno federal de mantener al inmigrante salvadoreño Kilmar Ábrego García detenido mientras procede su caso penal. Sin embargo, todavía no se determinan las condiciones de su libertad condicional. Me voy aquí rápidamente y comienzo aquí contigo. Comenzamos al revés. Alfonso, desde el punto de vista legal, ¿qué sentido tiene esto? La juez argumenta que no representa un peligro de fuga y que no representa un riesgo para la seguridad de la población en general, lo cual son dos condiciones que se deben de tomar en cuenta cuando se le otorga la libertad condicional a alguien, contrario a lo que ha argumentado la administración de que es miembro de la peligrosa pandilla MS-13 y de que además tiene cargos serios de tráfico de personas. ¿Cómo ves tú esta decisión? Sí, un poquito más y se va a tomar un margarita con Kilmar también, ¿verdad? Porque ella dijo que no un peligro. Ella duda que realmente sea un criminal violento. Ella dice que el gobierno no ha demostrado claramente que tiene vínculos a la mala salvatrucha. También dijo, escuchen esto, él no es un traficante de personas. Él es un contrabandista de personas, que son dos cosas diferentes. Y también dijo que el gobierno no había demostrado que había traficado niños. O sea que realmente, si se dedica al contrabando, el tipo no es violento, dejémoslo salir a la calle. Ahora, esto es custodia criminal. El gobierno, la administración Trump puede mantenerlo bajo la custodia de inmigración, que eso es probablemente lo que pase. Cuando lo suelten, inmigración lo va a mantener bajo custodia, o sea que no es que lo vayan a soltar. Ahora, en el proceso criminal, pues sí lo van a soltar porque ella cree que él realmente no es violento y que solamente cometió
contrabando. Bueno, lo podría arrestar ICE si es que la juez no hace lo mismo que la otra juez y lo deja salir por la puerta de atrás mientras se entretienen a los agentes de ICE, ¿no? Si no vemos que se repita la historia en ese sentido. Vanessa, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esta decisión? Y pues efectivamente este hombre es que no tiene futuro, puede que ella lo suelte, pero entonces ahí se va a encargar de él no tiene cómo salir libre de esto y no sé cuál es la intención de los demócratas de seguir haciendo un show que ya a estas alturas creo que les perjudica más de lo que, o creo que ya se dieron cuenta que les perjudica. Entonces creo que este hombre definitivamente como sea va a terminar o en El Salvador o si no es que en una cárcel acá, pero creo que probablemente lo vamos a ver volviendo a El Salvador. Orlando, terminamos contigo. Y lo obsceno es lo politizado de esta decisión por parte de esta juez. Es evidente que Kilmar Abrego cuenta con las condiciones para mantenerse en custodia, pero para la izquierda es muy atractivo dejar en libertad a este tipo que ha significado tanto en la lucha contra el crimen organizado. Creen los demócratas que sería un golpe duro a la administración sacarlo luego de todo lo que ha ocurrido con él, luego de que estuviera en El Salvador y la misma administración lo trajera a Estados Unidos. Pero es tan vergonzoso que yo creo que al final les va a salir mal es a ellos. Es increíble, e incluso es increíble lo que mencionaba Alfonso, que pone en el fallo esta juez. O sea, si ser contrabandista de personas no es un riesgo a la población y no es motivo suficiente para mantener a alguien detenido, entonces no entiendo cuáles son los parámetros que ella utiliza. Pero bueno, así nos vamos ya de esta emisión. Se nos acabó el tiempo. Gracias, como siempre, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Y gracias a usted por comenzar la semana bien informado aquí en Voz News. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerde que nos encuentra como @VozMedia. Síganos también a través de las redes sociales. Compartan nuestro contenido. Es la mejor manera de apoyar la labor que hacemos para usted. Gracias, que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.